Shalom Hag Sameach para todos, bendiciones del Altísimo, espero que se encuentren muy bien y disfrutando este tiempo de Yom Teruah. Vamos a estar abriendo las Escrituras, compartiendo hoy otra enseñanza, otra reflexión que el Eterno, el Altísimo nos trae. Y vamos a estar hablando un poco acerca de Yom Teruah, esta fiesta importante, no una de las tres fiestas más importantes de la Torá, pero sí es una fiesta importante porque marca un antes y un después. Mucha gente no la toma tan en serio esta fiesta, justamente porque no hay mucha mención de ella en la Torá. Pero se trata de una festividad que no tiene nada que ver con el Año Nuevo judío, ¿sí? Que, bueno, ustedes saben que en la religión judía tradicional lo observan como el Rosh Hashanah, como el Año Nuevo. Pero bueno, es algo que se maneja desde el punto de vista judío, puntualmente, y no tiene nada que ver con la Torá, esto de Rosh Hashanah, sino es algo talmúdico. Hoy vamos a estar compartiendo un poco de, en primer lugar, la mención que se hace. Anoche hablábamos de la alarma que suena, ese shofar, y así como diferentes varones a través de las Escrituras fueron utilizados por el Altísimo. Hemos mencionado algunos, entre tantos que hubieron a través del texto bíblico, que abrieron su boca, compartieron el mensaje del Altísimo, el Kol Shaddai, ¿no? Y justamente el Eterno hizo la obra. Vamos a abrir las Escrituras para dar introducción a este tiempo festivo, tiempo especial, reflexión en este día de Yom Teruah, el día de la alarma, el día del sonar, del shofar, ¿verdad? Vamos a abrir las Escrituras en Levítico 23, Vaikra 23. Si gustan tomar nota, versículos 24 y 25. Vamos a leerlos. ¿Qué dice? Levítico 23, versos 24 y 25, dice la Torá Kedoshá: Daber el Bnei Israel lemor bachodesh shevi bechad lachodesh yiyeh lachem shabbatom sichrom teruah mikra kodesh. Kol melechet avodah lo ta'asu veikrabtem ishel Yahweh. Está muy interesante cómo empieza estos versículos que tienen que ver con la fiesta, ¿no? Habló Yahweh a Moisés diciendo: Daber el Bnei Israel, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ahí dejamos en claro que no es año nuevo, el primero del mes será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son del shofar y una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea delante de Yahweh, dice el texto bíblico. Vamos a leer otra mención que se hace también de Yom Teruah en Números, Bemidbar, capítulo 29. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 6. Dice la Torá: Uvajodesh shevi bechad lachodesh mikra kodesh yiyeh lachem Kol melechet avodah lo ta'asu Yom Teruah yiyeh lachem. Vasitem ola lereach nichoach la Yahweh par ven bakar echad ai lechat kevasim benei shana shivat emimim. Uminchatan solet pelula bashamen shlosha esronim la par shenei esronim la ai. Beisaron echad la keves aichat le shivat kevasim. Usirizim echat chatat lechaper alechem milevat olat achodesh uminchata veolat atamid uminchata beniskem kemishpatam lereach nichoach ishel Yahweh. Quise leer hasta el verso 6 porque está muy interesante la mención que se hace de justamente de Yom Teruah, ¿no? Te va a decir qué es lo que menciona. Bueno, ahí se está mencionando todo lo que tiene que ver con el acercarse al Creador. Un tema que vamos a estar compartiendo hoy. Decíamos
día de completo reposo, ¿sí? Reposo para el Creador, pero ofrendarás, acercarás una ofrenda ígnea delante de Yahweh, dice claramente el texto bíblico. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, acabo de leer Números 29, que dice en el mes séptimo. Nuevamente aclaramos que no es Rosh Hashanah, Año Nuevo, para nada. El día primero del mes tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo servil, o será día de el sonido del shofar. Prepararéis un holocausto de olor que apacigua a Yahweh, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto con su ofrenda vegetal de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos y un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación a favor de vosotros, además del holocausto de el Rosh Hodesh, o sea la luna nueva, y su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo y su ofrenda vegetal y sus libaciones según su decreto como sacrificio ígneo a Yahweh de olor que apacigua. Palabra del Eterno. Bien, hemos leído 2 porciones. Como decíamos, descartamos esto que los rabinos adoptaron el nombre Rosh Hashanah, ¿no?, en los tiempos posteriores al exilio, con el Talmud Babli, posteriormente el Talmud Yerushalmi, los 2 Talmudes que, hay un tratado ahí, un compendio de discusiones que se llama Tratado de Rosh Hashanah, donde, se asigna, ¿no?, justamente este día, que en realidad el nombre de la fiesta en la Biblia es Yom Teruah o Yom Teruah. Algunos dicen Yom Truah, pero es Teruah, ¿sí? Se escribe con Sheva. ¿Qué significa? Significa día de alarma. Justamente el día de la alarma, lo que hablábamos anoche, compartíamos. O, como se llegó a conocer entre los profetas, se conoció como Itaká Beshofar. Que esto está muy interesante porque Itaká Beshofar en los tiempos bíblicos de Isaías, por ejemplo, le conocían este día como el día del soplo del cuerno de carnero, el día del toque de la trompeta, ¿no? De ahí el nombre que posteriormente muchos lo conocen como la fiesta de las trompetas. Pero lo fascinante del calendario hebreo bíblico es que está dividido entre fiestas de Aviv, de primavera, y las fiestas de otoño, que son las que estamos iniciando en este tiempo festivo, ¿no? Las cuales obviamente corresponden, número 1, a la primera y a la segunda venida del Mashiach. Por ejemplo, las fiestas de primavera todas apuntan a la primera venida del Mashiach. ¿Por qué? Porque si ustedes estudian Éxodo 12 y todo lo que tiene que ver con la fiesta de Pesaj, lo que celebra es la muerte y la resurrección de Yahshua el Mesías, ¿no? El Cordero de Elohim. Bikurim, o los primeros frutos, tiene que ver con Tejiat Hametim y la resurrección del Mashiach. Y por último, Shavuot, ¿no?, que muchos la conocen como Pentecostés, pero bueno, ese es un nombre griego, celebra la venida del Ruach HaKodesh, que es una de las promesas que dejó el Mashiach. Ahora, el resto de las fiestas celebradas en otoño completarían lo que es el calendario de acuerdo al Mashiach, siendo, escuchen muy bien, la fiesta de Yom Teruah la primera de ellas, o sea, la que da apertura a la segunda venida del Rey, del Mesías. Ahora, la pregunta que nos toca responder es, ¿de qué forma esta festividad bíblica actúa como un recordatorio edificante, ¿no?, para el pueblo del Eterno? Bueno, para ello nos valdremos de 2 preguntas básicas. Primero, ¿cuál es el propósito original de la fiesta de Yom Teruah? O sea, ¿cuál es el propósito original de esta fiesta? Y segundo, ¿cómo el pueblo de Israel entendió, digirió esta fiesta de las trompetas? ¿Cuál es el propósito? Bueno, sabemos que la fiesta de las trompetas o de Yom Teruah es celebrada tradicionalmente con una cena especial, ¿no?, con Kiddush, porque es Shabbatón, no solamente es Rosh Hodesh, sino es un tiempo especial donde se procede a una pequeña ceremonia donde
con el soplar del cuerno de carnero o cualquier shofar que sea apto, se cumple una mitzvah que no es tocar el shofar. La mitzvah más grande es oír, escuchar el sonido del shofar, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con ablandar el corazón, acercarnos al Creador. Dicha fiesta sabemos que tenía dos objetivos principales y siempre lo ha marcado así hasta la fecha. En primer lugar, marcar el inicio del mes más importante del calendario bíblico, el mes de Tishri, el mes séptimo, y segundo, sonar el shofar para reunir al pueblo por sus campamentos, es decir, alrededor del Creador, para celebrar la redención que experimentarían a continuación, ¿sí? Yo le dejo de tarea Levítico 23, versos 23 al 26, y le dejo Levítico 25, 9. Después usted lo lee con más calma. Entonces, en esta fiesta se instruye, decíamos recién, en el texto bíblico de Números 29, un holocausto como aroma agradable a Yahweh. Claro, esta no era una ofrenda por el pecado, quiero aclarar, sino algo para preparar y hacer al individuo apto, escuche muy bien, apto para acercarse al espacio sagrado. ¿Sí me van siguiendo? O sea, no tiene nada que ver con el pecado. Acá no está hablando de hatat, no. Dice que era una ofrenda que preparaba a la persona, ¿sí? La persona que se preocupaba, que se preparaba y que llevaba la ofrenda, estaría apto para acercarse al espacio más sagrado. Posteriormente, el Eterno instruye que debían ofrecer, y ahí explica, ¿no? En Números 29:5, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por ustedes. Eso, obviamente, por si hay alguna falta, siempre por las dudas se tenía que hacer este tipo de presentación. Es decir, estos sacrificios buscaban quebrantar el corazón de la persona, ¿sí? Esto es lo que buscaban. Vamos a buscar en la Biblia el Salmo 51:17. Quiero que me acompañe a Teilim, Salmo 51:17. ¿Sí? Le doy tiempo para que lo vaya buscando y vamos a leerlo, a ver qué dice. Capítulo 51, verso 17. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Quiero leerlo de vuelta. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Mire qué interesante lo que dice este salmo, esta porción. Este es el verdadero sacrificio. Ahora, esto ayudaba, estos sacrificios, estas ofrendas, ayudaban y buscaban quebrantar, ablandar el corazón del individuo, haciéndolo apto para acercarse al Creador y para expiar temporalmente su pecado. Los profetas reflexionaron en esta fiesta de Yom Teruah y la visualizaron como un evento que apuntaba al tiempo final o al fin de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, Isaías escribió en el capítulo 27, versículo 13, y acontecerá en ese día que se tocará un gran shofar, o sea, un gran cuerno, y vendrán los muertos que están en la tierra de Asiria y los desvanecidos en tierra de Egipto y se postrarán delante de Yahweh en el monte santo en Jerusalén. Una profecía para el final de los tiempos. Claro, cuando el texto dice vendrán los muertos, deja implícitamente la resurrección, ya que un muerto no podría venir a menos que sea resucitado, ¿no? Entonces, en otras palabras, el sonido de esta trompeta, de esta alarma, del shofar, no solo convocaba al pueblo en la celebración de la fiesta, sino que en un futuro también reuniría a los muertos de varias partes del mundo para traerlos a adorar al Rey de Reyes en Jerusalén.
Interesante. El hecho de que esta fiesta, la fiesta de Yom Teruah, se continuó celebrando, incluso en la época del Brit Hadashah, porque muchos dicen, no, pero en el Brit Hadashah no encuentro ningún versículo que hable de esta fiesta. No, es que no necesitas encontrar un versículo que diga eso. Basta con que encuentres a un Shaul que decía que guardaba todo la Torá o la ley, como le hayan puesto. Ahí están las fiestas. Cuando dice que acataban el Mashiach, sus discípulos y todos guardaban la Torá, guardaban los mandamientos, ahí está Yom Teruah, es un mandamiento más. Entonces, ¿cuál es el testimonio? ¿Sí? Es evidente que por el testimonio de algunos textos que aparecen en el libro de Hechos, en donde los líderes en Jerusalén le dijeron a Shaul, por ejemplo, a Pablo, y voy a leerlo, eso está en Hechos 21, versículos 20 al 24. ¿Sí? Si quiere anotarlo, Hechos, capítulo 21, versículos 20 al 24. ¿Lo tienen? Dice, y ellos, al oírlo, glorificaron a Elohim. Luego le dijeron, ¿ya ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos que han creído? Pero todos son celosos observantes de la Torá. Y les han informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no se circunciden o que no circunciden a los hijos, ni practiquen las costumbres. ¿Qué hacer, pues? Sin duda oirán que has venido. Por tanto, sigue nuestro consejo. Tenemos 4 varones ligados con voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la Torá. Entonces, este es un acto, ¿sí?, que dejó en claro que, bueno, esta gente sí guardaba, no andaba jugando, ¿sí? Y Shaul también guardaba, y de hecho era un experto en los textos de la Torá. Si Shaul y los enviados, todos ellos judíos, continuaron guardando la Torá, eso nos sugiere que continuaron celebrando las fiestas bíblicas, las cuales son parte esencial de la Torá. La fiesta de Yom Teruah no es ninguna excepción. Entonces, sonaban el shofar, cumplían las mitzvot. Los enviados o los sheliachim hicieron eco de los profetas, viendo también en dicha fiesta un aspecto un poco más escatológico, para que usted me entienda. Por ejemplo, como escribió Shaul en 1 Corintios 15, 52, ahí dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final o al toque, a la final tequía, pues la trompeta, el shofar sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Subraye ese, y los muertos resucitarán incorruptibles. Tiene que ver con lo que acabamos de leer hace un ratito de Isaías 27. Mire qué interesante, cómo se conecta, ¿no? Tejiat Ametim, la resurrección de los muertos, la venida, el retorno del Mashiach. Sin duda, aquí Sheliach Shaul tenía en mente a Isaías, el cual a su vez está hablando en el mismo contexto de una profecía de Zacarías 9, ¿sí? Ahora lo vamos a leer, de una manifestación futura y especial de las últimas 3 fiestas en el calendario bíblico. Le dejo, si quiere anotarlo, Isaías 27:13, Zacarías 9:14 y Zacarías 13, del verso 1 hasta el 14:21. ¿Sí? En otras palabras, en la mente de Shaul, la fiesta de Yom Teruah se cumplirá plenamente en el anuncio de la segunda venida de Melech HaMashiach, Yeshua Yitbaraj Shemo. La celebración de la fiesta de Yom Teruah es un recordatorio para el pueblo del Eterno que apunta al inicio del evento más importante en los sucesos futuros. ¿Cuál? La segunda venida de Mashiach. Mientras se nos recuerda nuestra reunión con el Rey, somos estimulados
a la santidad, a la proclamación de las buenas nuevas, a no dejar de abrir nuestra boca y compartir las bondades de Yahweh, como comentábamos anoche. Le dejo 2 de Pedro 3, versículos 11 y 12. Y Mateo 24, 14 también, para que tome nota. Entonces, esta fiesta no solo nos anuncia que el Eterno prepara el corazón de su pueblo a través de las ofrendas, de los sacrificios, para poder acercarse a Él, sino que también anuncia que Él ya cambió nuestros corazones a través de Mashiach. Y ahora nos invita a celebrar cuando Él se acerque a nosotros en su segunda venida. Usted me va a decir, si esta fiesta tiene que ver con preparar el corazón para presentarme delante del Creador, como bien lo acabamos de leer al inicio en el texto hebreo, la pregunta es cómo preparar el corazón para buscar a Yahweh. De hecho, bíblicamente el sacerdote israelita Ezra, o Esdras, como lo tradujeron, él fue un hábil copista, fue un escriba, maestro de la Torá, un sofer impresionante, y así como un investigador de gran erudición. Fue una persona muy importante, ¿eh? Para los creyentes en la actualidad es asimismo un magnífico ejemplo de servicio de toda alma. ¿Por qué? Porque fue un hombre totalmente entregado, incluso cuando vivió en Babel, en Babilonia, obviamente una ciudad llena de idolatría, de dioses falsos, de adoración demoníaca, y eso no tuvo nada que ver con su devoción, su debekut al Creador, su piedad, ¿no? Él tuvo una vida muy piadosa, no fue producto de la casualidad, sino de un esfuerzo personal. De hecho, él mismo nos dice en Esdras capítulo 7, verso 10, había preparado su corazón para consultar la Torá de Yahweh y para ponerla por obra. ¿Lo leemos de vuelta? Había preparado su corazón para consultar la Torá de Yahweh y para ponerla por obra. El shofar viene a ablandar el corazón de la gente. Estamos hablando de aquellos que se apegan. Dice la Torá, Bealachta bidrahab. Debes apegarte a sus caminos. Debes caminar los caminos de Él. Al igual que Esdras, el pueblo de Yahweh, en estos tiempos, que vive en un mundo hostil a la adoración verdadera, desea hacer todo lo que Él les pide. Por ello, examinemos de qué manera podemos también nosotros preparar el corazón. Esto es el hombre interior, ¿no? La persona interior, que incluye los pensamientos, las actitudes, los deseos, los motivos. ¿Para qué? Como dijo Esdras, para consultar la Torá de Yahweh, pero sobre todo para ponerla por obra. Preparar significa, para aquel que no entiende, significa poner algo de la manera adecuada para cierta cosa o cierta acción. ¿Qué es preparar? Poner algo de la manera adecuada para cierta cosa o cierta acción. Es una preparación, de ahí viene la palabra, ¿no? Preparar. Si hemos adquirido conocimiento exacto de la palabra del Altísimo y hemos dedicado la vida al Creador, no hay duda de que nuestro corazón ha dado muestras de estar preparado y puede compararse a la tierra excelente de la que habló Mashiach. En su Mashal, él dio una parábola que seguramente se acuerdan, se llama la del sembrador, en Mateo 13, versos 18 al 23. Vamos a leerla, si gustan, vamos a leerla para que quede clara, ¿no? Mateo 13, verso 18 al 23. Cuando lo tengan, lo leemos. Capítulo 13, verso 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del que sembró.
de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y llegada a una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto y produce cual a 100 por uno, cual a 60 y cual a 30 por uno. Palabra del Eterno. Bueno, no obstante, hay que prestar atención constante al corazón y refinarlo de continuo. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. Primero, porque las tendencias dañinas, como si las malas hierbas, ¿no?, de un jardín se trataran, pueden arraigarse fácilmente. Sobre todo durante estos últimos días, tiempos difíciles, cuando más que nunca el aire de este sistema demoníaco está lleno de las semillas perjudiciales de un pensar carnal, ¿sí? Para que usted me entienda. Si no lo entiende, le dejo 2 de Timoteo 3, versos 1 al 5 y le dejo Efesios 2, 2. Y por otro lado, la segunda razón tiene que ver con el terreno mismo. La tierra que no se atiende puede resecarse, puede endurecerse, puede hacerse infructífera en poco tiempo. También puede ocurrir que muchas personas caminen sin cuidado por el jardín y ¿qué pasa? Y van a pisotear la tierra hasta compactarla. El terreno figurativo de nuestro corazón es similar. Puede volverse estéril si se descuida o si lo pisotean quienes no tienen ningún interés en nuestro bienestar espiritual. Por eso es muy importante que todos prestemos mucha atención al consejo bíblico. ¿Sí? La Biblia es clara, solo que mucha gente no le da importancia. Proverbios 4:23 dice: más que todo lo demás que ha de guardarse, o que tiene que guardarse y cuidarse, guarda tu corazón, porque procedentes de él son las fuentes de la vida. Si vas a cuidar algo, en mis palabras, y vas a poner diferentes jerarquías, qué es más importante y qué es menos importante, dice Proverbios 4, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque acá el corazón tiene que ver con el ejemplo que daba Mashiach de la tierra. ¿Sí? Y muchas veces nosotros decimos, bueno, estoy ocupado, no tengo tiempo para el jardín, de hecho llueve, y bueno, que se encargue la lluvia de las plantas. Sí, pero si no llueve por 15, 20, incluso por un mes, y me olvidé de regarlas, se secaron, se murieron. Eso es negligencia mía. No puedo enojarme con la lluvia, con el clima y decir, ¿por qué no lloviste? Si tenía que llover. Si no, eso fue un descuido mío. ¿Cuáles son los elementos que enriquecen la tierra de nuestro corazón? Vamos a examinar algunos elementos. Y todo esto tiene que ver con algo que se conecta en Yom Teruah. Empezamos hablando de Yom Teruah. Anoche hablábamos de la alarma. Todo esto tiene que ver con ese sonido que ablanda el corazón. ¿Y qué quiero decir con ablanda? Acerca a la gente al Creador. La hace más humilde. La humildad es algo importantísimo. Vamos a examinar algunos elementos o cualidades que puedan enriquecer la tierra del corazón para que contribuya al crecimiento saludable.
Es verdad que hay muchas cosas que mejorarán nuestro corazón, pero vamos a analizar 6. El reconocimiento de la necesidad espiritual. Si quiere anotarlo, como primero. El segundo, la humildad. Tercero, la sinceridad. Cuarto, el temor reverente, ese temor piadoso. Por sobre todas las cosas, quinto, la fe. Y no podemos dejar afuera el amor. Dice Mateo 5:3. Dichosos son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Estas son palabras de Mashiach. Bendecidos, Ashrei, ¿no? O bienaventurados, son aquellos que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Porque cuando el endurecimiento es mayor, no hay conciencia. ¿En qué estoy mal? ¿No? Como le decía en el libro de Malaquías. Yo los he amado. ¿En qué nos has amado? Ustedes me han fallado. ¿En qué te hemos fallado? ¿No? No hay conciencia. Del mismo modo que el hambre física, ¿no?, nos recuerda que debemos comer, estar al tanto de nuestra necesidad espiritual nos permite conservar el deseo de nutrirnos espiritualmente. Porque si usted solamente se la pasa comiendo, pero no come espiritual, su salud espiritual está por el piso. Aunque el ser humano ansía por naturaleza el alimento espiritual, ¿sí?, porque da sentido y propósito a la vida, muchas veces las presiones del sistema, de todas las cosas, el entorno, incluso la simple pereza de ponerse a estudiar, pueden embotar la conciencia de esa necesidad. ¿Sí? A veces el exceso de comodidad, la fatiga, la pereza, ¿sí?, el no muevo un dedo y todo lo quiero free, todo lo quiero gratis, y si no es gratis no muevo un dedo, que nada me tenga que costar, que todo sea con un clic, no sirve. Esta cultura, esta generación del clic, ¿sí?, esta generación de la intolerancia a esperar, a buscar, está destrozando a muchos. Y Yeshua dijo en Mateo 4:4, no de pan solamente tiene que vivir el hombre, sino de toda expresión que salga de la boca de Yahweh. De Bar Yahweh, la palabra del Altísimo. ¿Sí? El hombre no solo tiene que vivir de pan. Estás delgado, te vas a enfermar, tienes que alimentarte, tienes que comer. Sí, está bien, lo entiendo. Pero la palabra de Yahweh también produce un efecto en tus órganos, en la circulación de tu sangre, en tu respirar, en los días de vida que vas a tener. En sentido literal, una dieta regular, sana y equilibrada, contribuye a la salud del cuerpo y además lo predispone a sentir nuevamente ganas de comer, ¿no?, cuando llegue el momento. Bueno, lo mismo ocurre en el sentido espiritual. Puede que no nos consideremos personas estudiosas, pero veremos que se nos abre el apetito si convertimos en costumbre, en hábito, la lectura diaria de la Biblia, de la palabra del Eterno. Si estudiamos todo lo que tenga que ver con nuestro crecimiento espiritual. Es más, estaremos deseando que llegue el momento de estudiar. ¿Sí? Por eso, no nos demos por vencido fácilmente. O sea, hagamos lo posible por tener un sano apetito espiritual. El pueblo hebreo, y yo lo he enseñado ya hace muchos años, el pueblo hebreo tiene la costumbre, el hábito, incluso desde niños, de pequeños, de estudiar las fiestas, escuche muy bien, todo el año. No 2 semanitas antes de que venga la fiesta, todo el año.
Te voy a decir, pero ¿cómo es eso de estudiar todo el año? Ya se la recontra saben de memoria. No, ¿sabe que no? ¿Sabe que todavía siguen aprendiendo? Pero hay algo que no les falta, y es la preparación. La humildad ablanda el corazón. Se lo repito, la humildad ablanda el corazón. La humildad es fundamental para tener preparado el corazón. ¿Por qué? Porque nos hace enseñables, nos ayuda a estar más dispuestos a aceptar un consejo, una corrección. ¿Sí? Un buen ejemplo de esto es el Melech, el rey Josías. ¿Se acuerdan de Josías? Bueno, durante su reinado se encontró un documento que contenía la Torá de Yahweh. Sí, la Torá dada a Moshe. Claro, cuando Josías escuchó las palabras de la Torá y se dio cuenta de cuánto se habían apartado sus antepasados de esa adoración pura, ¿qué hizo? Se rasgó las vestiduras, dice. Lloró delante de Yahweh. ¿Por qué le llegó a lo profundo del corazón la palabra de Elohim? El relato en el segundo libro de Reyes dice que el corazón del rey era blando, de modo que se humilló al escuchar las palabras de Yahweh. Y el Eterno se fijó en el corazón humilde y receptivo de Josías y lo bendijo, obviamente, en consecuencia. Después usted lo busca, está en segundo de Reyes 22, verso 11, y puede leer también los versos 18 al 20. Entonces la humildad permitió incluso a los discípulos de Mashiach. ¿Quiénes eran? Eran personas iletradas, eran personas del vulgo, eran pescadores, era gente que buscaba cómo ganarse el pan. No era gente de la aristocracia. Captar y poner en práctica verdades espirituales que pasaron inadvertidas a quienes eran sabios e intelectuales, obviamente solo según la carne, y estos últimos no estaban preparados para aceptar la palabra de Yahweh porque el orgullo les había endurecido el corazón. O sea, aunque conozcan mucho y sean expertos, si no hay humildad, el orgullo, la altanería, la soberbia, endurece el corazón y ¿saben qué? No se puede hacer nada. Ahora, ¿es de extrañar que Yahweh odie el orgullo? Vamos a leer Proverbios 8:13. Acompáñeme, por favor. Proverbios 8:13. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Lo voy a leer de vuelta. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. Analice lo que estoy leyendo, ¿eh? La soberbia, la arrogancia, el mal camino. ¿Qué es el mal camino? Hacer lo que se te antoje, comportarte mal. El mal comportamiento. La boca perversa, aborrezco, dice el Creador. Y le dejo de tarea una porción de Daniel 5:20. Entonces, otro de los temas que comentábamos y que tiene que ver con el shofar es ese temor reverente, la sinceridad, el temor reverente, piadoso. El profeta Jeremías escribió en el capítulo 17, verso 9, el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? ¿Sí? Esta característica se manifiesta de diversas formas, como cuando nos justificamos tras haber hecho algo mal
o cuando excusamos graves defectos del carácter. Pero la sinceridad nos permitirá vencer a ese traicionero corazón al ayudarnos a afrontar la verdad sobre nosotros mismos, lo que hará posible que mejoremos como personas. El salmista tuvo esa sinceridad cuando oró en el Salmo 17:3. Dice: examíname, oh Yahweh, y ponme a prueba, refina mis riñones y mi corazón. Evidentemente había preparado el corazón para aceptar que Yahweh lo pusiera a prueba y lo refinara, aunque implicara reconocer la existencia de tachas, ¿no?, en su personalidad que de ese modo podría eliminar. Le dejo también el Salmo 26:2. Una ayuda importante en este proceso de refinación es el temor reverente. El temor reverente que incluye odiar lo malo. Proverbios 8:13. Aunque la persona que teme de verdad a Yahweh aprecia su bondad amorosa, siempre está al tanto de que Él tiene el poder de castigar, incluso con la muerte, a los que lo desobedecen. Yahweh indicó que quienes le temen también deben obedecerlo. Cuando le dijo, en cuanto a Israel, en Deuteronomio 5:29, si tan solo desarrollaran este corazón suyo para temerme y guardar todos mis preceptos siempre, a fin de que les vaya bien a ellos y a sus hijos hasta tiempo indefinido. Está claro que el temor reverente no tiene como objetivo mantenernos en un estado de sumisión y terror, no, sino motivarnos a obedecer al Eterno, quien, como sabemos, desea lo mejor para nosotros. De hecho, el temor reverente enriquece y alegra la vida, como quedó incuestionablemente demostrado en el caso de Mashiach mismo. Le dejo Isaías 11:3 y Lucas 12:5. El shofar suena, y para aquellos que se conectan con los preceptos del Altísimo, con los tiempos bíblicos, el temor reverente se alimenta. La fe obra y abunda en el corazón. El corazón fuerte en la fe sabe que todo lo que Yahweh pide o manda en su Torá, en su palabra, es siempre lo correcto y lo mejor para nosotros. A la persona con tal corazón le causa profunda satisfacción poner en práctica el consejo de Proverbios 3, versos 5 y 6, que dice: confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento o en tu propia opinión. En todos tus caminos tómalo en cuenta, y Él mismo hará derechas tus sendas. O sea, Él se va a encargar de enderezarte si lo tomas en cuenta. En cambio, el corazón sin fe, ¿qué pasa? Se resiste a confiar en el Eterno, sobre todo si implica sacrificios, como por ejemplo simplificar la vida para centrarse en los intereses del reino, ¿no?, como dice Mateo 6:33. Con razón Yahweh considera inicuo al corazón sin fe, como dice Hebreos 3:12. Entonces, es lo que decíamos hace un ratito. La comodidad, la pereza, la vagancia, todo eso lleva a que la gente se autoengañe. Nuestra fe en Yahweh se refleja en muchos campos, incluso en lo que hacemos en la intimidad del hogar, ¿no? Porque tomemos como ejemplo el principio que dice Gálatas 6:7. Dice: no se extravíen, de Elohim uno no se puede burlar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también va a segar, va a cosechar. Nuestra fe en este principio se trasluce, digamos, en las películas que vemos, los libros que leemos, en cuánto estudiamos la Biblia, en cuánta oración hacemos. En efecto, una fe fuerte que nos motive a sembrar con miras al Ruach, al Espíritu, es un factor clave que obviamente contribuirá a que el corazón esté preparado para aceptar y obedecer la palabra de Yahweh. Le dejo Gálatas 6,
8. Y bueno, por último, en ese corazón que ablanda el shofar, no podemos dejar de lado el amor, ¿no? La mayor de las cualidades. Es el amor más que el resto de las cualidades, lo que hace que la tierra de nuestro corazón sea receptiva a la Torá, a los preceptos, a la palabra de Yahweh. Por ello, cuando Shaul compara el amor con la fe y la esperanza, dice que aquel es la mayor de estas cualidades, en 1 Corintios 13:13. Entonces, a un corazón lleno de amor, al Creador le causa intensa satisfacción y mucha alegría obedecerle, no tristeza. No le irritan para nada los preceptos. ¡Qué fastidio! Hay que prepararse para hacer esto. Estoy cansado, tengo sueño, no quiero, no puedo. No, un corazón con amor está anhelando que llegue el momento para cumplir. El enviado Yohanan dijo en 1 Juan 5:3, esto es lo que el amor de Elohim significa, que observemos sus mandamientos, y sin embargo, sus mandamientos no son gravosos. Y Yeshua señaló algo muy similar en Juan 14:23. Dijo, si alguien me ama, va a observar mi palabra. ¿Y saben qué? Mi Padre lo amará. Consecuencia. Entonces, observemos que ese amor es recíproco. Yahweh ama profundamente a quienes se acercan a Él con amor. Yahweh sabe que somos imperfectos y que pecamos con frecuencia contra Él, ¿sí? Que fallamos, que ignoramos muchas cosas. Aún así, no se mantiene alejado de nosotros. Lo que busca en sus siervos es un corazón shalem, completo, íntegro. Un corazón que nos impulsa a servirle de buen grado con alma deleitosa, como dice Primera de Crónicas 28:9. Por supuesto, Él sabe que nos toma tiempo, que nos toma esfuerzo cultivar buenas cualidades en el corazón y así producir el fruto del Ruach, como dice Gálatas 5:22 y 23, ¿no? Por lo tanto, es paciente con nosotros. El Salmo 103, verso 14 dice, pues Él mismo conoce bien la formación de nosotros y se acuerda de que somos polvo. Y Yeshua reflejó esa misma actitud, por lo que jamás criticó con severidad a sus discípulos por sus faltas, sino que los ayudó pacientemente, los animó, los motivó, ¿sí? Le dejó Lucas 7:47 y 2 de Pedro 3:9. Entonces, si vemos en ocasiones que nos cuesta mucho arrancar de nuestra vida hábitos que, como decíamos, ¿no? La mala hierba, están muy arraigados, o romper con características de la personalidad semejantes a masas de tierra endurecida, compactada, no nos descorazonemos ni nos desanimemos. Por el contrario, sigamos esforzándonos por mejorar, por perseverar en la oración, suplicando con frecuencia al Altísimo que nos dé de su Ruaj. Él nos va a ayudar para bien, lo que nos permitirá, así como decíamos Esdras, ¿no? El ejemplo que dábamos, tener un corazón plenamente preparado para no solamente consultar la Torá de Yahweh, sino por sobre todas las cosas para ponerla por obra. Esperando que esta reflexión haya sido de bendición para sus vidas, vamos a darle gracias al Altísimo por permitirnos analizar su palabra, permitirnos compartir con todos ustedes. Ribono Shel Olam, Amo del universo, te agradecemos por permitirnos el estudio, la enseñanza que nos das en tu palabra. Te pedimos que sigas dirigiéndonos a toda verdad en este tiempo de fiestas. Te pedimos, Boreolam, que sigas dando entendimiento de tu palabra para que muchas otras personas conozcan y podamos ser canales
portadores de bendición para otras almas. Te pedimos que pongas esa gracia, ese favor, pero por sobre todas las cosas que nuestro corazón esté preparado para servirte siempre con alegría. En el nombre de Yeshua, gracias por este tiempo festivo que nos otorgas, este regalo, este privilegio, y te pedimos que sigas bendiciéndonos en el nombre de Yeshua. Por todo esto y mucho más, amén y amén. Que así sea. Nos despedimos de todos ustedes, cuídense mucho, les deseamos Hag Sameach para todos, que el Altísimo eleve su rostro sobre ustedes y nos mantenemos en sintonía con Kol Shaddai, ¿sí? Esperando que se encuentren todos bien y nos reencontramos este próximo Shabbat en los estudios bíblicos sistemáticos de la Biblia. Hasta la próxima.